Bien, seguimos con las operaciones con números complejos. En este caso vamos a hacer una división de números complejos. Ya comentamos en el vídeo anterior que la división en complejos no existe como tal, no existe una división como tal de números complejos. Lo que vamos a hacer para dividir complejos es lo siguiente: vamos a multiplicar el complejo la división de complejos que nos piden hacer, y vamos a multiplicar arriba y abajo por el conjugado del de abajo. Fijaos que si en el denominador tenemos 3 más i, tendremos que poner 3 menos i, porque ya vimos en el vídeo anterior que el conjugado de a más b es a menos b. Pero claro, si yo multiplico abajo por el conjugado, arriba también tengo que multiplicar por el conjugado para no modificar la división que estoy haciendo. O sea, estos dos números los añado para poder operar la suma por diferencia, que fijaos que la suma por diferencia es una diferencia de cuadrados, así que aquí pondremos 3 al cuadrado y aquí pondremos i al cuadrado, y arriba simplemente haremos un producto de binomios, un producto de complejos, que sería 3 por 3, 9, 3 por menos menos 3i, menos i por 3 son menos 3i, y menos i por menos i son más i cuadrado. Y ahora operamos esto. Recordamos del primer vídeo de complejos que i cuadrado es menos 1, y elevado al cuadrado es menos 1. Entonces, como tenemos aquí un 9, 9 menos 1 son 8, y luego menos 3i son menos 6i. Luego aquí tenemos 3 al cuadrado, que son 9, y acabamos de ver que i al cuadrado es menos 1, pero con el menos delante veis que tendría que poner menos 1, cuidado con eso. En el numerador dejamos 8 menos 6i, y aquí menos por menos más, 9 más 1, 10. Pero fijaos que el 8, el 6 y el 10 todos se pueden simplificar entre 2. Entonces vamos a simplificar a todos ellos entre 2. 10 entre 2 es 5, 8 entre 2 es 4 y 6 entre 2 es 3. Entonces la solución de esa división sería 4 menos 3i partido de 5. Y con eso habríamos hecho la división. Bien, vimos también en el vídeo anterior cómo pasar un número complejo de forma binómica a forma polar. Vamos a suponer que tenemos el siguiente número complejo, vamos a llamarle z, y vamos a poner que es 3 más 4i. Ahora vamos a transformarlo a polar. Recordar que un número complejo siempre se podría representar 1, 2, 3, aquí la parte real y aquí la parte imaginaria. Entonces 3 para la parte real, 1, 2, 3, 4 para la parte imaginaria. Entonces este sería el número complejo 3 más 4i. Como es un vector, va a tener su módulo, pero también va a tener un ángulo, el ángulo que forma el vector con el eje de las x. Entonces al módulo siempre lo calculábamos de la siguiente manera: el módulo del número complejo era la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria sin la i al cuadrado. Entonces aquí tenemos 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, 16 más 9 son 25 y la raíz de 25 son 5. Entonces el módulo de este complejo serían 5. Bien, y ahora vamos a hacer el argumento. El argumento era, si recordáis también dijimos que se hacía con la calculadora, que había que hacer la inversa de la tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Entonces, vamos a coger la calculadora. Si en este caso nosotros hacemos inversa tangente de la parte imaginaria, que es 4, entre la parte real, que es 3, nos sale 25,32. 25,32 grados será el ángulo que este vector formará con el eje de las x, su argumento. Entonces lo colocamos aquí, 5, y luego el ángulo, 25,32 grados. Con eso ya tenemos puesto un número complejo en forma polar. Vamos a imaginar que este es el primero de los números complejos, y ahora vamos a poner otro, pero lo vamos a poner ya en forma polar. Imaginaos, 1, 45 grados. Bien, entonces con estos números complejos lo que vamos a hacer sobre todo son productos. Por ejemplo, imaginaos que queremos multiplicar 5
25,32 grados multiplicado por 1,45 grados. Lo que haríamos sería multiplicar los módulos, 5 por 1, que son 5, y sumar los argumentos. Cuando estamos multiplicando sumamos los argumentos. Entonces haríamos, bueno, 25,32 más 45 serían 70,32. 70,32 grados sería el argumento del complejo del resultado. También podemos hacer cocientes. Si quiero dividir 25,32 entre 1,45, lo que haremos será dividir los módulos, 5 entre 1, que son 5, y restaremos los argumentos. Entonces, en este caso tendríamos que hacer 25,32 menos 45, que nos salen menos 19,68 grados. Pero claro, si un ángulo es negativo, lo que vamos a hacer es sumarle 360 para pasarlo a la primera vuelta. Sumamos 360 y nos salen 340,32 grados. ¿Veis? Y con eso tenemos el complejo puesto ya en la primera vuelta. Y luego podemos hacer también potencias. Potencias de números complejos puestos en forma polar. Fijaos, por ejemplo, que si tenemos el 5, 25,32 grados y lo quiero elevar a 4, lo que vamos a hacer es elevar el módulo al exponente que nos dicen, 5 elevado a 4. Y luego el argumento, 25,32, lo vamos a multiplicar por la potencia, en este caso por 4. Entonces, bueno, 5 elevado a 4 son 625, y 25,32 por 4 serían 101,28 grados. Y así hemos explicado cómo se hacen productos, cocientes y potencias de números complejos puestos en forma polar.